¿Sí? Como se darán cuenta, aquí, ¿qué es lo que sucedió? 1/2 más 1 más 1/2, y aquí, ¿cuánto me da? 1/2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Simplemente 1 más 2/2. Miren, acá, ¿qué es lo que tengo? 1 más, ¿sí? Solo para verle con este de acá. Y yo creo que podríamos empezar hasta con este, ni siquiera poniéndole el primero. ¿Sí ven? Este de aquí. Ahora, ¿qué pasa si hago S5? S5 no vamos a tener un patrón definido, por lo tanto, lo que vamos a hacer simplemente es, en vez de hacer S1, S2, S3, S4, S5, vamos a formar una sucesión de sumas parciales S2, S4, S8, S16. ¿Qué quiere decir? Que vamos a formar una sucesión de S2 a la N, o 2 por N. En el denominador, bueno, como subíndice de las sumas parciales. ¿Sí? Entonces, si es S2, ya lo tenemos aquí, y vamos borrándole los que no nos interesan mucho. Listo, vamos a S8. S8, ¿qué sería? 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5 hasta, ¿no es cierto?, llegar a tener 1/8. Y esto obviamente va a ser mayor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo ya reemplacé estos de aquí y dejé 1/4 y 1/4, ahora lo que vamos a hacer acá es 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Bueno, obviamente se queda con 1/8. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da? 1 más 1/2, ¿no es cierto? Más el 1/2 que ya lo teníamos aquí, y más, miren, son 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. ¿Qué hacemos? 4/8, lo que me da 1/2. Eso quiere decir que tenemos 1 más 3/2. ¿Sí? Y podemos, bueno, por último, hacer el de 16. Y luego sí, hagamos ya el valor que queríamos obtener. Obviamente es 1/3, 1/4, 1/5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Miren, entonces, aquí está mal. Y 16. ¿De acuerdo? Ahora miren, vamos a irle tomando entonces. Esta parte de aquí ya sabíamos un medio. Esto de aquí hasta acá, la suma, dejándole con 1/8, 1/8, 1/8, me daba 1/2 también. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? 1/16, 1/16, 1/16, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/16, que nos da 1/2. Entonces tenemos 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2, ¿no es cierto? Este es 1/2, 1/2 y 1/2. A ver, 1/2, 1/2, 1/2 y falta 1/2, ¿no es cierto? Esto es decir, nos da 1 más 4/2. ¿Qué pasó?
Miren con este. Aquí tengo un 1. Aquí tengo un 2. Aquí tengo un 3. Aquí tengo un 4. En el denominador, el mismo valor de 2. El valor entero es el mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que qué podemos decir? Si queremos el S a la 2n, ¿no es cierto? Este S o la suma enésima. Ingeniero, disculpe, ¿no es 2 elevado a la n? No, no es 2 elevado a la n. Simplemente le fui sumando nada más. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es igual, cuidado, es S o la suma enésima. Lo que estoy diciendo aquí es simplemente valores. A ver, pongámoslo. Ya le vi que me estaba diciendo. Ok, Ajá, sí. gracias. Ok, Ya. gracias, sí. Porque vamos, 8, 16. Listo, gracias. Ya le vi. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos entonces aquí? Esto, ¿no es cierto? Va a ser mayor ¿a qué? A un 1 más. ¿Cuánto sería aquí? N, Genial. ¿no es cierto? Porque el primero, ¿qué es lo que teníamos? 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la N. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, sobre 2. Listo. Esta enésima suma parcial es mayor a esta enésima suma parcial. ¿De acuerdo? Digamos en este sentido. No sé si se dieron cuenta de que al formar las sumas parciales son crecientes. Es decir, la sucesión formada con las sumas parciales es creciente. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, se me ocurre, el primer valor tenemos aquí, segundo valor tiene acá, tercer valor tiene acá. ¿Y cuál es la idea? De que si es convergente, va a hacer esto, como les había indicado en algún momento, de las sumas parciales. ¿Sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, uno más pequeño, es decir, viene el primero es el mismo, o puede ser un poco el mismo valor, o puede ser uno menor, ¿no es cierto? Siguiente puede ser uno menor, puede ser uno menor, puede ser uno menor, uno menor, pero conforme se vaya incrementando, ¿no es cierto? Siempre se irán acercando los dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros aplicamos el límite a este, n tendiendo al infinito, deberemos en el momento, si este tiende a algún valor, ¿sí? Si este tiende a algún valor en específico, ¿qué es lo que necesitaríamos? Determinar una enésima suma parcial, la cual sea menor a esto de aquí. Esto deberá ser menor a una enésima suma parcial, determinándolo de otra manera, ¿sí? Pero bueno, apliquemos este de aquí, el S2 a la N. Este de aquí es mayor al límite de n tendiendo al infinito de 1 más n sobre 2. El límite, ¿cuál es el límite de esto de aquí? Infinito. Infinito. ¿Qué quiere decir? Que esto diverge. Y este que es más pequeño, si este que es más pequeño diverge, es decir, en vez de estar yéndose a un punto en específico, lo que está haciendo es irse hacia arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? Inge, creo que se dejó de compartir pantalla. Aparecer, sí. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este límite
tiende al infinito, entonces este límite obviamente también tenderá al infinito. Eso quiere decir que si esto tiende al infinito, quiere decir, ¿no es cierto?, que esto tiende al infinito y por lo tanto este es divergente, lo cual es todo lo contrario a lo que habíamos visto acá. Por más que nosotros obtuvimos que era igual a 0, si se dan cuenta que es divergente. Entonces, el igual a 0 no me asegura de que sea convergente, ¿sí? Solamente lo que nos dice es, busque otro criterio para determinar si es convergente o divergente. Si es diferente de 0, en ese momento ya sabemos que es divergente. Entonces, hemos determinado que una serie armónica es divergente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ya dije. Listo, si hay dudas, no hay problema, pregunten nomás. Ninguna. Listo. Bien. A ver, tenemos nosotros unas propiedades que son muy parecidas, ¿no es cierto? Propiedades que infieren de las leyes de los límites que corresponden a lo que son las sucesiones. Por ejemplo, nosotros tenemos que si este y este son series convergentes, ¿no es cierto? Simplemente que si ustedes multiplican por una constante a la serie convergente, sigue siendo convergente. ¿Sí? Si, por ejemplo, tienen dos series convergentes y a las dos series convergentes las suman, ¿sí? O los términos enésimos de la serie, ¿no es cierto? Son, o de la sucesión sería en este caso, la suma es simplemente, ¿no es cierto?, también convergente, porque ustedes saben que este converge y este converge, por lo tanto, la suma de ellas converge. De igual manera, si este converge y este converge, la resta también converge. Cuando hablamos de converge, ¿no es cierto?, estamos diciendo que tiende a algún valor en específico, ¿sí? Un valor en específico, por lo tanto, podríamos decir, tiende a un valor S y este tiende a un valor L. El otro caso, tiende a un valor S y tiende a un valor L. Simplemente se restan o se suman. Hablamos de una tendencia, tengan mucho cuidado, cuando hablamos con valores exactos, es, ¿no es cierto?, las dos series que vimos la clase anterior, pero cuando hablamos de series que son convergentes o divergentes, sabemos que sí, que existe algún valor al cual se acerca bastante, pero no sabemos a qué valor específicamente es. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos básicamente son estimaciones. Es decir, cuando hablamos de estimaciones es con un error, un más menos, algo. ¿Sí? Es decir, en un intervalo específico. Ya vamos a ver esas estimaciones con otros tipos de series, ¿de acuerdo? Que sean convergentes. Bien, eso en el caso, ¿no es cierto?, de que las dos series sean convergentes. Ahora, ¿qué pasa si la una serie es convergente, pero la otra Y serie mira, es... puede regresar un ratito. Claro. Ya, gracias, Ingrid. Listo. Bien. ¿Qué pasa, como les decía, qué pasa si tenemos nosotros una de las series que es divergente? ¿Sí? Si una de las series es divergente, nosotros ya directamente podemos decir que la suma o su resta diverge. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que esta serie, digamos, vamos a suponer que la serie que tenemos ahí de la suma, ¿sí? Digamos que este de aquí es convergente. Pero
una suposición, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esto converge, ¿no es cierto? Obviamente su suma será S, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, decimos nosotros que la suma de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, decimos que es convergente. Estamos tomándole de aquí, ¿sí? Entonces, digamos que la suma sea, a ver, puse hace un momento L, ¿se acuerdan? Pongámosle L también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Miren que nosotros no le hemos tocado a B sub n, ¿sí? Si nosotros decimos que esta es convergente y esto es convergente, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente, como vimos de la forma anterior, ¿no es cierto? Podemos hacer una resta tranquilamente y podemos entonces simplemente dejarlo aquí. Como yo quiero saber si es convergente o divergente, al tener los dos convergentes, quiero saber si es convergente o divergente. Este de acá, simplemente, ¿qué es lo que hago? Ponemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n más b sub n, menos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener una sola suma, en la cual vamos a tener, ¿no es cierto?, a la sub n más b sub n menos de la sub n, que es básicamente el b sub n, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos antes? Si yo sé que este es convergente y este es convergente, sabemos claramente que este tiene que ser convergente, según la propiedad anterior. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que existe una contradicción de la hipótesis del teorema. ¿Sí? En la hipótesis del teorema, ¿qué nos dice? Que esta diverge. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al existir esa contradicción, podemos nosotros decir claramente que esta diverge. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál dijo que diverge, Inge? Este de acá. Primero lo hicimos, vamos, a ver, para demostrar lo que hice es suponer que esta converge y que esta converge. Esta de aquí ya lo tenemos como hipótesis, pero vamos a suponer acá que esta converge. Hacemos esta operación y nos dice, con la propiedad anterior, que si esta y esta convergen, pues esta debería ser convergente. Pero ¿qué es lo que sucedió? Es una contradicción a la hipótesis. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Al ser una contradicción, si esta yo sé que diverge, esta como punto final o como resultado final, esta será divergente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de estudio. Miren. Digamos que tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De 1 sobre 4n más 1 sobre 4 elevado a la n. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos nosotros hacer? Simplemente la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 4 por n, más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 4 elevado a la n. ¿Sí?
Entonces aquí, como se darán cuenta, tenemos una serie y esta sería la segunda serie. Veamos esta serie de acá. Esta serie tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De 1 sobre 4 por n, lo cual nosotros podemos dejarlo como un cuarto, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Esta de aquí, ustedes, o ya vimos hoy mismo, esta es una serie armónica. ¿Sí? Y esta serie armónica nosotros conocemos de antemano que es divergente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la serie que tenemos aquí es divergente. Listo, la primera diverge. La segunda, tenemos nosotros la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 4 elevado a la n, lo cual nosotros podríamos, ¿no es cierto?, expandir un poco, nos va a quedar un cuarto más un cuarto por un cuarto más un cuarto por un cuarto al cuadrado y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos quedó? Miren, a es un cuarto y la razón es un cuarto. Era una serie geométrica. Al ser la razón, al estar dentro del intervalo, ¿no es cierto? Quiere decir que esta serie es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, como se darán cuenta, esta diverge, esta converge. Por lo tanto, la serie total que tenemos aquí es divergente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, alguien dirá, bueno, entonces ahora la otra es más sencilla. ¿Qué pasa si este puede ser divergente y este puede ser divergente? Es decir, la suma de las dos puede ser divergentes. ¿Qué pasaría? Normalmente debería ser divergente, normalmente, ¿sí? Pero como el teorema que vimos hoy, ¿no es cierto?, al iniciar, no podemos en sí decir que es divergente. Porque existen algunas series que al ustedes tener de esta manera, por ejemplo, ¿sí?, la sumatoria, digamos, de a sub n más b sub n, y al saber que a sub n y la sumatoria de b sub n, estas dos son divergentes, suele pasar de que al unir las dos, esta llegue a ser convergente. Es decir, ¿cómo lo analizo? Con los criterios que vamos a ver más adelante. No lo van a separar, van a tener que dejarlo unido, ¿sí? Y analizar con otro criterio. Porque al ser las dos divergentes, no aseguro de que la serie sea divergente. No, realmente no se puede asegurar que la serie sea divergente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Bien, vamos a ver. Inge, Sí, dígame. no ocurre el caso inverso, ¿no es cierto? Si es convergente, convergente, ya converge la serie. Eso Oh, sí, eso es ahí. seguro. Eso sí es seguro. Si las dos convergen, la serie es convergente. Si una de ellas no converge, sabemos que es divergente. Si las dos divergen, ahí estamos con el problema. ¿Sí? Bien.
vamos a ver la parte de adición o eliminación. ¿A qué se refiere con adición o eliminación? A ver si tengo algo, no. A ver. Ustedes a una serie lo que pueden hacer es agregar, ¿no es cierto? O eliminar un número finito de términos. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nosotros analizábamos, ¿no es cierto?, las sucesiones, ¿qué es lo que decíamos? A nosotros no nos interesan los primeros términos. A nosotros nos interesa qué pasa cuando n tiende al infinito. Es decir, qué pasa más allá cuando tengo un valor de n bastante grande. Eso es lo que nos interesaba. Ahora, al agregar o eliminar términos, realmente no existe o no afecta la convergencia o divergencia de una serie. Si es divergente, por más que ustedes eliminen algunos términos, finitos por supuesto, es decir, algunos pocos términos, va a seguir siendo divergente. Por más que ustedes anulen o eliminen o agreguen algún término, sigue siendo, si fue convergente, sigue siendo convergente. Es decir, si por ejemplo nosotros teníamos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n, esto es igual, simplemente digamos que lo tenemos de esta manera, n igual a 1 hasta n de a sub n más la sumatoria de n igual a n más 1 hasta infinito de a sub n. Como se darán cuenta, ¿qué es lo que hicimos? A este lo separamos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un número definido de términos. Es decir, si yo le pongo 5, ¿qué es lo que voy a tener? El a sub 1 más el a sub 2 más el a sub 3 más el a sub 4 más el a sub 5. Más la sumatoria desde n igual a 6 hasta infinito de a sub n. Es lo que hice aquí. Esto, al ser n5, n mayúscula, lo que estoy teniendo esto de aquí. Como se darán cuenta, son números o elementos finitos, ¿sí? Un número determinado, una cantidad finita de términos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este converge, ¿de acuerdo? Si esto converge, pues al sumar estos términos, como son números finitos, también convergen, no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, si este converge, pues la serie completa converge. Si este diverge, al aumentar estos términos, no va a influir en sí en el patrón o la característica de la serie. Por lo tanto, si esta diverge, también diverge el total. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pueden ustedes eliminar términos, pueden agregar términos a cualquier serie. La serie, si era convergente, sigue siendo convergente. Si la serie era divergente, sigue siendo divergente. ¿Sí? Lo que sí es importante tener en cuenta de que si esta serie converge a un valor definido, digamos que L, ¿sí? La serie completa también converge, pero ya no va a ser a L, va a ser a esto más los otros valores que tengamos acá. ¿Sí? Entonces, claro, el valor al cual está tendiendo, o la suma total, es diferente, ¿sí? Al agregar o eliminar. Pero la convergencia o la divergencia no cambia. Si es convergente, es convergente. Si es divergente la serie total. O la última serie que ustedes obtuvieron. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Listo. Bien. Vamos a ver criterios de convergencias de series. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? A ver, hagamos un memoria un poco. Hemos analizado, ¿no es cierto?,
para poder determinar la convergencia de series o convergencia o divergencia, primero vimos, ¿no es cierto?, la serie geométrica. Ingeniero, disculpe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Claro. A ver, bueno, a ver, ¿en qué orden vimos? Telescópica vimos primero. Entonces, vamos a ver. Ya, gracias, ingeniero. Analizamos, ¿no es cierto?, serie telescópica. Luego, analizamos la serie geométrica. ¿Sí? Esas nos ayudaba a determinar, ¿no es cierto?, la convergencia o divergencia de una serie. Luego, analizamos lo que es, ¿no es cierto?, la prueba de la divergencia. Que con ello, nosotros podíamos saber si era divergente o teníamos que buscar otro criterio para poder determinar si era convergente o divergente. ¿Sí? También analizamos, ¿no es cierto?, una serie bastante importante que ustedes se van a encontrar siempre, es la serie armónica. ¿De acuerdo? Y hasta ahora vimos algunas propiedades de la combinación de esas series. Ahora, con eso de ahí, no es posible, ¿no es cierto?, analizar una gran cantidad de series. Son series particulares las que se les ha dado hasta ahora. Entonces, de aquí en adelante, se van a determinar unos criterios los cuales ayudarán a determinar si son convergentes o divergentes dichas series. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de series, existen series solamente de términos positivos y existen series de términos alternantes. Alguien dirá, bueno, pero vimos una que no era solo de términos negativos. Sí, me parece que lo vimos por aquí. Aquí está, solo de términos negativos, pero el análisis será mediante una serie de términos positivos. ¿Por qué? Porque al negativo lo puedo dejar fuera y me quedo solamente una serie con solamente términos positivos. ¿Sí? Entonces, existe dos diferentes, serie de términos positivos y serie de términos alternos. ¿De acuerdo? Para serie de términos positivos, lo que vamos nosotros a utilizar son el criterio de la integral. Ustedes se van a encontrar como criterio de la integral de Cauchy. ¿Sí? El criterio de comparación. El criterio del cociente. Y el criterio de la raíz. Estos cuatro nos van a ayudar a determinar, ¿sí?, si la serie es convergente o divergente. ¿De acuerdo? No, lo que sí, estos no nos ayudan a determinar un valor exacto de la suma de esa serie, no. Por ejemplo, esta y esta podríamos utilizarlo para determinar un intervalo en el cual se movería, ¿sí? Un más menos, ¿no sé? Con un error. Pero lo que nos interesa más es determinar la convergencia o divergencia. Ahora, para el criterio de series alternantes. En series alternantes, lo que se utiliza es lo que se llama el criterio de series alternantes, y también el criterio, este de aquí, del cociente y de la raíz. Es decir, para este tenemos 4 criterios y para este tenemos 3 criterios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a analizar el primer criterio. Es decir, solamente nos avanzaríamos a determinar para series de términos positivos. El criterio de la integral, ¿sí? A ver,
Primera situación que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que debí decirles hace un momento, pero se me pasó. Cuando nosotros hablamos de series de términos positivos, ¿sí? Cuando hablamos de series de términos positivos, lo que sucede, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Sabemos que esta de aquí es términos positivos, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Voy a tener 1 sub 1, más 1 sub 2, más 1 sub 3, más 1 sub n, más, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la característica o cuál es la propiedad especial de las series de términos positivos? ¿Sí? Que al hacer nosotros esto de aquí, S sub n, o S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub n, ¿sí? Las sumas o la sucesión de sumas parciales. La sucesión de sumas parciales es creciente. ¿Sí? La sucesión de sumas parciales creciente. ¿Por qué? Porque este le suma a este. O más bien dicho, este le suma a este. Y como son términos positivos, siempre van a ser, ¿no es cierto?, estos de aquí, creciente. Es decir, que el S sub n va a ser menor al S sub n más 1. ¿Sí? Esa es una propiedad importante de lo que son series de términos positivos. Además, tiene una cota inferior que 0. ¿Sí? Tenemos una cota inferior. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, la sucesión de sumas parciales, ¿sí? Si tuviese una cota superior, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Si ya tengo cota inferior y tengo cota inferior y sé que es creciente, entonces la sucesión va a ser monótona y acotada y por lo tanto convergente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría determinar en una serie de términos positivos? La cota superior. ¿De acuerdo? Que ya tenemos de inferior, nos faltaría la cota superior. ¿Sí? Y con eso, al determinar una cota superior, sabríamos que es convergente. Si por supuesto no existe una cota superior, ya sabemos que es divergente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, veamos el criterio del integral. ¿Sí? Bueno, como lo ven aquí, justamente lo he puesto en ocasiones, ¿no es cierto? Se emplea para determinar la convergencia de una serie infinita de términos positivos. En ocasiones. Es decir, no todas las series de términos positivos podremos determinar su convergencia mediante el criterio de la integral. ¿Recuerdan? Simplemente utilizaremos esto ¿cuándo? Cuando no es una forma, cuando nosotros no podemos utilizar, ¿no es cierto? No podemos determinar la enésima suma parcial. Fácilmente. ¿De acuerdo? O no es posible determinar esa enésima suma parcial. Entonces, simplemente lo que haremos es utilizar este criterio. ¿De acuerdo? Ahora bien, por ejemplo, tenemos nosotros esta serie de aquí. ¿Sí? Esta no es una serie geométrica, como se darán cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para determinar el valor de la serie? Primera situación. Disculpe, ingeniero, una preguntita. ¿Puede repetir un poquito? Es que se me colgó. Claro, no hay problema. Les decía que el criterio de la integral, ¿sí? No es que se utiliza siempre,
más bien se utiliza en ocasiones en los cuales cumplan algunas propiedades que ya les voy a indicar, ¿sí? En ese caso, se emplea para determinar si es convergente o divergente el criterio del integral. ¿Y cuándo? Cuando nosotros no podemos determinar fácilmente esta enésima suma parcial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no podemos determinar fácilmente la enésima suma parcial. No es posible determinarla así. No es una serie geométrica, no puedo aplicar rápidamente la serie de la regla telescópica. ¿De acuerdo? No es posible. Por lo tanto, tenemos que tratarlo de otra manera. Ahora, se nos puede ocurrir, ¿no es cierto?, comenzar a sumar valores. ¿Qué pasa al sumar valores? Vamos a hacer solo un pequeño ejercicio y podemos hacerlo otra vez, pongámoslo en Excel. De esto de aquí. ¿No es cierto? Lo mismo que ustedes estar con una calculadora. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que esto es N. ¿Sí? Pongamos 1, 2, 3, bueno, pongámoslo. Y llevémoslo como la otra vez, llevémoslo a 100. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya tenemos los 100 aquí. ¿Qué más teníamos? ¿No es cierto? Es 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros 1, ¿no es cierto?, sobre este elevado al cuadrado. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos, de igual forma tenemos todo esto. ¿Sí? Son términos positivos, como se darán cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Al ser términos positivos, este es igual a esto. Ahora, este va a ser esto más esto. Y así sucesivamente hasta llegar a 100. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ustedes tienen un término exacto, un valor exacto al cual está tendiendo la serie, la suma exacta. No. No. ¿No es cierto que no? Alguien podrá decir, bueno, entonces, pero parece que está tendiendo a 1,64. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, no tanto porque puede que no llegue a 1,64, puede que sea 1,65, perdón, 1,64, 63,5. ¿Sí? Hagamos un poquito más. Miren. Pero esto de aquí tampoco nos está dando nada. Miren qué es lo que pasa desde acá. 60, 60, 60, 60. Parece que aquí ya se mantenía en 60, ¿sí ven? Y de nuevo 61, 61, 61, 61. Y ya nos hace ilusionar que parece que llega a 61 y sigue incrementándose. 62, 62, 62, 62, 62. Y sigue incrementándose, miren. Otra vez, ilusionado como cuando están con el novio recién, ¿no es cierto? Y luego, otra vez una desilusión. O novio o novia, ¿no es cierto? Porque otra vez, miren, llegan acá y 63. Ahora, hagamos una pequeña situación, también pongámoslo así. Hagamos esto. Solo voy a, y pongámosle hasta 500. ¿Sí? Ya.
Miren cuánto tenemos. Listo. Ahora vamos por acá. Verán que está en 1.63. $500. Él ya es 1.64. Y verán que en Excel estamos haciendo y cuánto nos estamos demorando. ¿Sí? Y entonces a la final, ¿qué puedo decir? Posiblemente, si converge a 1.64. O 64.3. O 64.4. Si converge, por supuesto, porque si ya estoy en 500 y sigue incrementándose poco a poco, ya hasta uno ya no cree, ¿no es cierto? Entonces, como se darán cuenta, ya cada vez ya no es uno con pocos términos como era la serie geométrica. Acá ya hacemos más sumas y lo que está sucediendo es que en lo mismo llegamos a entender qué es lo que está pasando con la serie. Como que puede que sí converja, como que puede que no converja, ¿sí? Según los términos o los datos que hemos visto, ya con 500 como que comenzó a estabilizarse, pero todavía no estamos tan seguros, ¿no es cierto? Si llegamos a 1000, bueno, seguiríamos demorándonos, ¿de acuerdo? Entonces eso también va a depender también de la calculadora que ustedes tengan, ¿sí? Y aún así existe una demora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea del criterio de la integral? Analizar cada uno de estos términos, ¿sí? Es decir, analizar esto de aquí, mediante una integral impropia, ¿sí? Es decir, basándonos en ¿qué? En una función equivalente, ¿se acuerdan? Entonces vamos a basarnos en una función equivalente de esto de aquí. Es decir, a esto de aquí lo vamos a decir es una función equivalente y va a ser, por ejemplo, en este caso, un 1 sobre x al cuadrado. Pero vamos a hacerlo más general. No vamos a tratarlo de caso particular. Vamos a tratarlo como un caso general. ¿Sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos por acá. Y vamos por acá. Primera situación que es importante que tengan en cuenta cuando analicen ustedes con el criterio de la integral. ¿Sí? Que la función continua, la función que ustedes analicen, función equivalente, ¿sí? Primero, la función equivalente deberán transformarla y que sea continua, ¿sí? Que sea positiva y que sea decreciente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la función que ustedes van a analizar es algo como esto. Fue bastante hacia abajo. Necesito espacio. Listo. La misma la voy a poner acá. No salió exacta, pero las dos son iguales. ¿De acuerdo? Asúmanlo como que las dos funciones son iguales. ¿De acuerdo? Es la misma. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Mire. Nosotros al tener, por ejemplo, aquí un valor de
1, 2, 3, 4, 5. Voy a ponerlo así nada más. Acá voy a ponerlo de igual manera. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, en el primero, lo que vamos a hacer es esto. Voy a poner con otro color porque como que esto no nos va a ayudar a diferenciar. Listo. Si se dan cuenta que este rectángulo tiene un ancho de 1, ¿sí? Y uno de sus extremos va a chocar con la función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Ahora, veamos acá. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a hacerle chocar acá. Esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero entonces, miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta distancia que ustedes tienen aquí, voy a ponerlo ahora de otra forma. Miren, esto de aquí. No me salió el mismo ancho, pero bueno. ¿Sí? Esta altura que tienen aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Voy a ponerlo por acá. Esta altura que tienen aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es? Un f evaluado en 2. Esto es. Este de aquí, ¿qué es lo que va a suceder entonces? ¿No es cierto? Este de aquí va a ser un f evaluado en 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ah, entonces este de acá, ¿qué es? Un f evaluado en 1. Acá hay, no hay. ¿Por qué? Porque esto se tendería hacia el infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si se dan cuenta que este básicamente se trasladó una unidad hacia acá. ¿Para qué? Si yo tengo una serie n igual a 1 hasta infinito de a sub n, lo que voy a tener es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3. ¿Qué es esto? Esto básicamente es, en altura de 2, esto es el a sub 2. Ah, ¿en dónde está el a sub 2 acá? Acá, a sub 2. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a tener? El a sub 3. El a sub 3 va a estar más o menos así, ¿no es cierto? Va a venir por acá, choca aquí, y voy a tener algo acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este va a ser el a sub 3. ¿Por qué puedo decir este término es igual a esto? O más bien dicho, este término es igual a este. Porque recuerden que el área de este rectángulo está multiplicado, ¿no es cierto? La base es 1, ¿no es cierto? Entonces, la altura es básicamente el valor de este. Esto por esto me está dando, este rectángulo me está dando el valor de la sucesión, del término de la sucesión. Es decir, este de aquí simplemente se trasladó y se hizo, ¿no es cierto? Circunscrito. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí? Polígonos inscritos y polígonos circunscritos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo seguir haciendo esto, circunscrito, ¿sí? Puedo seguir haciendo esto. Bueno, se supone que debería estar igual. Ya me salió un poco medio diferente, pero se supone es igual. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya tenemos nosotros la función. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Vamos a tener nosotros, por ejemplo, digámoslo por aquí,
¿sí? Voy a tener un i menos 1 hasta un i. Y bueno, hasta n, si se quiere. Y acá voy a tener, ¿no es cierto? Menos 1. Esto es i, y así sucesivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sabemos nosotros que el i básicamente va a ser mayor o igual a 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Para tener el intervalo de análisis. Y por lo tanto, el intervalo de análisis, ¿cuál sería? I menos 1 menor o igual a c menor o igual a i. ¿Por qué este c? ¿Se acuerdan el teorema del valor medio? ¿Sí? Para lo que era integrales. Nos decía que existía un c en el intervalo tal que la integral de i menos 1 hasta i de la función f de x es igual a ¿qué? A un f de c multiplicado por i, a ver, sería restado, ¿no es cierto? Sería b menos a. Entonces, si este es b y este es a, nos quedaría menos i, menos con menos más 1. ¿No es cierto? ¿Sí? Hasta ahí, ¿queda claro? Ingeniero. ¿Sí podría repetir lo último? La parte del intervalo. Ajá. Listo. Vamos a ponerlo más acácito, ¿sí? A ver, nosotros, Ingeniero, sí, dígame. tal vez podría ser así un pequeño resumen porque como que se me desconectó un momento y recién me regresa la conexión. Listo. A ver, Muchas gracias. la idea de esto, ¿no es cierto?, es simplemente analizar respecto a una función equivalente. ¿De dónde sale la función equivalente? Ustedes recordarán, ¿no es cierto? El f de n es igual a sub n. Entonces, este f de n, lo que nos decía, estos son los números naturales nada más. La función equivalente es con los números reales. Listo. Entonces, la función equivalente es esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A los términos de la sucesión lo vamos a representar mediante rectángulos. ¿Y cómo lo podemos representar mediante rectángulos? Mediante sus áreas de los rectángulos, sabiendo que la base siempre va a ser una unidad. Por lo tanto, tenemos el área representa a cada uno de los valores de la serie, ¿sí? O de los términos de la serie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tomar esos términos de la serie, vamos a tomarlo y ponerlo de forma, esos rectángulos o áreas de los rectángulos, vamos a ponerlos respecto a la función equivalente, vamos a poner rectángulos o polígonos inscritos y circunscritos. Ahora, el primer término, como verán, solamente aparece en circunscrito. ¿Por qué? Porque inscrito, al momento de que quiero ponerlo, ustedes recuerden que esto tiende hacia el infinito así y nunca toca este de acá, ¿sí? El vertical. ¿De acuerdo? Entonces, no, realmente no se tiene aquí un rectángulo. ¿De acuerdo? Y es demasiado alto como para tener términos bastante grandes en esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Solamente desde uno en adelante. Entonces, a este le movemos acá, es como que le movimos el otro hacia acá, el primero. ¿De acuerdo? O si quieren tomarlo primero este y luego dicen, ¿qué hacemos? Movámosle hacia la izquierda cada uno de ellos. Para formarlos a estos de aquí, dejarlo como inscrito. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Ahora, tomemos este intervalo. ¿Sí? Y decimos, bueno, si queremos analizar este intervalo, vamos a tener una función, ¿no es cierto? Inscrito y circunscrito. ¿Sí? Y entonces, a la función, por supuesto. Y si tomamos el teorema del valor medio que habíamos visto en integrales en cálculo de una variable, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos decía? Que existía un valor c
dentro del intervalo en el cual la integral desde desde B, o más bien dicho, integral de B, de A hasta B, ¿sí? De f de x es igual a la evaluación de la función en cualquier un valor c que se encuentra dentro del intervalo, multiplicado por la longitud, ¿sí? Entonces la longitud era b menos a, que era básicamente esto, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se nos va esto de aquí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que nos queda es simplemente la integral de i menos 1 hasta i de f de x, y esto es igual simplemente a f de c. ¿Por qué? Porque me quedó multiplicado por 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros analizamos esto, en este punto, el f de i menos 1, ¿no es cierto?, es mayor al f de i. ¿No es cierto? En los dos casos. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿qué podemos decir? El f de i menos 1, ¿sí?, va a ser mayor o igual a un f de c. ¿Por qué? Porque el c se encuentra dentro del intervalo y yo puedo evaluarlo, ¿no es cierto? Y esto va a ser mayor o igual a f de i. ¿De acuerdo? Pero miren, nosotros ya sabemos cuánto vale f de c. Entonces simplemente reemplacemos. Y nos va a quedar f de i menos 1 mayor o igual a la integral. Miren que estoy reemplazando solamente el f de c con la integral, entonces me queda i menos 1 hasta i de f de x mayor o igual a f de i. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Solo analizamos uno de estos. Solamente uno hemos analizado. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es analizar todos ellos. ¿Qué hacemos? Sumar, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden que el i va desde 2. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La sumatoria desde i igual a 2 hasta n, ¿sí?, de f de i menos 1. ¿Mayor o igual a qué? A la sumatoria de i igual a 2 hasta n de la integral de i menos 1 hasta i de f de x de x. Mayor o igual a f, a la sumatoria también tendríamos que ponerlo aquí, ¿no es cierto? A la sumatoria de i igual a 2 hasta n de f de i. Listo. Ya tenemos entonces todas las sumas de esto de aquí. Sea del un lado, sea cualquiera de ellas. No pasa nada. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente ya irlo analizando un poco esto de aquí. Por las propiedades de la notación sigma. Si yo inicio en i igual a 1, ¿qué pasa acá? Es 0. Es f de 0. ¿F de cuánto? De 0. No, es f de i. ¿Por qué? ¿Dónde Si está el resto una unidad aquí, sumo una unidad acá. Entonces tengo f de i nada más. ¿Se acuerdan? Sí, es unas propiedades de la notación sigma. ¿Sí? Mayor o igual. Nos dice que va desde i igual a 2. 2 menos 1, 1. Acá sería 2. Luego, si es 3, 2, 3. Si es 4, 3, 4. Por lo tanto, la integral va desde 1 hasta n. De f de x de x. Mayor o igual, aquí
no podemos hacerle casi nada, porque aquí me quedaría -1, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer? Acá, ¿qué es lo que nos queda? Miren, voy a sacarle esta partecita, voy a ponerla acá. Me dice, miren, tengo un f de 2 más un f de 3 más un f de 4. Si yo quiero hacerle que vaya desde 1, ¿qué voy a tener que hacer? Más un f de 1 menos un f de 1, ¿no es cierto? Para que no se altere. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a poner la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de i. Es decir, tengo toda esta parte. Ahora, para que no se altere, le voy a restar el f de 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Está, A ver. está F de E, Inge. F de i. I. ¿Sí? F de i. Voy a escribirlo bien. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si le ven. Cuando nosotros analizamos los polígonos inscritos, ¿sí? Y yo creo que aquí se me pasó. Aquí no está bien. No me dijeron nada. Este debe estar por debajo, ¿no? Debe ir así. Y este debe ir así. Listo. Si se dan cuenta, los polígonos inscritos, ¿no es cierto? El área bajo la curva es mayor que el área de la suma de los rectángulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras Sí. que en el polígono circunscrito, ¿qué es lo que tenemos? El área de los rectángulos es mayor que el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros aplicamos el límite a esto, es decir, hacerle, ya llegamos hasta un valor n. Ahora lo que nos interesa es saber qué pasa si n crece bastante. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar el límite de n tendiendo al infinito de todos ellos. Pero vamos a analizar primero este. ¿Sí? Y decimos, bueno, si el límite de n tendiendo al infinito de la integral de 1 hasta n de f de x, ¿sí? Es igual a L, ¿sí? Quiere decir que la integral impropia converge. Ahora, ¿no es cierto? Toma sentido de lo que se vio en cálculo de una variable, convergencia de las integrales impropias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esto converge, ¿qué va a suceder? Vamos a analizar este de aquí. Voy a reescribirlo, solamente esta parte. Voy a reescribir solamente esta parte. ¿Sí? Aunque vamos a ver, este es mayor, no, está al revés. Debemos reescribir esta parte de aquí. Déjenme esto de aquí, voy a reescribir esto. ¿Sí? Voy a ponerle en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver, es la integral, ¿no es cierto? Tenemos la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, de f de i, ¿no es cierto? Menos f de 1. Esto es menor o igual a la integral desde 1 hasta n de f de x de x. Simplemente describir, ¿no es cierto? Si esto es mayor o igual, le doy la vuelta, menor o igual. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿se acuerdan? Esto sabemos nosotros que es convergente. Si sabemos que es convergente el límite, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la integral de 1 hasta n
de f de x de x. Si la integral tiende a L, ¿no es cierto? Cuando el límite tiende al infinito, de n tiende al infinito, entonces sabemos que la integral solamente hasta n va a ser menor o igual a L. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Puedes repetir esa parte? ¿Puedes repetir esa parte, Inge, por favor? Listo. Miren, vamos a ponerlo de esta manera. Si ustedes no aplican el límite, esto es menor a lo que sería aplicando el límite. ¿A qué me refiero? La suma solamente va a llegar, digamos que hasta n. ¿Sí? Es decir, el área va a ser este, hasta aquí. Pero si digo n teniendo al infinito, ¿qué va a suceder? Voy a tener más rectángulos. Y por lo tanto, más este, más este, me va a dar el L. Si yo le quito estos de aquí, ¿no es cierto? Va a ser la suma de todo esto, va a ser menor al L que nosotros obtengamos. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es L, simplemente sin el límite, la integral de 1 hasta n de f de x va a ser menor o igual a L. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. A ver, entonces, esto de aquí es menor o igual a L. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Vamos a tener la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de y. Menos f de 1, y esto va a ser menor o igual a la integral de 1 hasta n de f de x, y esto va a ser menor o igual a n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué les parece? Si sumamos toda la ecuación, sumamos por f1, para no alterar, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de y. ¿Menor o igual a qué? A f de 1 más la integral de 1 hasta n de f de x de x. ¿No es cierto? Y esto va a ser menor o igual a qué? A L más f de 1. Si estos son términos positivos y me da un valor de L, quiere decir que esto de aquí va a ser igual a un M mayúscula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió? Esto de aquí, ¿qué es? Eso no es S sub n. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, este S sub n va a ser menor o igual a ¿qué? A f de 1 más la integral de 1 hasta n de f de x, y esto va a ser menor o igual a ¿qué? A un m. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa entonces, no es cierto, si el S sub n es menor a n? ¿Qué me está diciendo aquí? Que la sucesión S sub n está acotada por arriba, ¿no es cierto?, con el valor de m. ¿Y se acuerdan qué les dije antes de iniciar el criterio de la integral? ¿Cuál es la propiedad fundamental de los términos positivos? Series con términos positivos. Están acotados abajo por 0. La cota mínima es 0. Cota mínima es 0. Si ya tengo cota máxima, que es m, ¿qué quiere decir? Que la sucesión de sumas parciales ha sido acotada. ¿Cuál es otra propiedad? Que la serie con términos positivos es creciente, es decir, monótona. Y según lo que vimos nosotros en sucesiones, ¿qué nos indica al ser monótona
y acotado, Que es convergente. Convergente. que es convergente. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que me indica? Que si la integral impropia converge, quiere decir entonces que se encuentra acotada, ¿no es cierto?, por arriba. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la integral impropia diverge, ¿de acuerdo? Si la integral impropia diverge, ¿qué es lo que sucede? Ahora entra en análisis este de acá. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que voy a tener aquí es, voy a ponerlo con otro color, voy a ver que esté de acá. Y tendríamos que la integral de 1 hasta n de f de x, ¿no es cierto?, va a ser menor o igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1, ¿se acuerdan que era f de i? Esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es s sub n menos 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos el límite de n tendiendo al infinito de la integral de 1 hasta n de f de x, esto va a ser menor o igual a ¿qué? Al s sub n, el límite, al límite de n tendiendo al infinito de s sub n menos 1. Eso quiere decir entonces, si este diverge, este es un número bastante grande, pero este de acá es más grande que esto. Si este diverge o tiende al infinito, ¿qué va a pasar con este? También tiende al infinito. Y por lo tanto, ¿qué sucedió? Que si la integral impropia diverge, nuestra serie también diverge. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Ya. Listo. Entonces, lo que sucede es esto. En el criterio de integral, es importante, ¿se acuerdan que les dije, les mencioné esto? Que la función, para poder aplicar el criterio de integral, la función equivalente deberá ser una función continua donde se está analizando. No por partes, sino deberá ser continua en el análisis, es decir, desde 1 hacia el infinito. Positiva y decreciente. Esto tiene que cumplir para poder aplicar el criterio de integral. ¿Sí? Y entonces, si la serie dada es esta, ¿sí? Esta serie es convergente si la integral impropia también es convergente. ¿De acuerdo? Eso nos dice el criterio de la integral. Entonces, primera situación, vamos a ver el ejercicio que lo vimos hace un momento. N igual a 1 hasta infinito. De 1 sobre n al cuadrado. ¿Se acuerdan? Que lo hicimos en Excel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, la función equivalente. Eso siempre tienen que verlo. 1 sobre x al cuadrado. Esta es continua, ¿no es cierto? Si ustedes ven el dominio es para x, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí, dominio es igual x tal que x solamente sea diferente de 0. Pero a nosotros nos interesa que sea continuo, ¿dónde? Para x mayores o iguales a 1. Entonces, cumple y por lo tanto es continuo. Listo. Segundo, que sea positiva. Esta función es positiva, ¿por qué? Porque tenemos nosotros que para valores x mayores a 1, siempre, aunque sea con palabras, deberán explicar por qué es continuo, ¿sí? Estas siempre tendrán valores mayores a 0. Al ser
Por supuesto, también al ser al cuadrado, obviamente será mayores a 0. ¿Sí? Va a ser un número mayor a 0, siempre positivo. Siguiente, deberán determinar que es decreciente. Entonces, bueno, si ya tenemos la función, ¿qué hacemos? Derivemos la función. Entonces, ¿qué me va a quedar? Al derivar nos va a quedar 2 sobre x al cubo, ¿no es cierto? Porque me queda 2x. Si simplifico, me queda 2x sobre x a la cuarta, 2 sobre x al cubo. Esto, como se darán cuenta, para x mayores iguales a 0, ¿qué sucede? Esto siempre es menor a 0. Entonces es decreciente. Listo. ¿Sí? Ahora sí, sí es posible aplicar la integral impropia. Entonces, ahora sí tenemos que la integral de 1 hasta infinito, de 1 sobre x al cuadrado de x, Dije, es disculpe, igual, cuidadito con ustedes no utilizar los conceptos de integral impropia, porque así yo les pongo 0, ¿sí? Sí, dije, dígame. Sí. disculpe, para evaluar si la derivada crece o decrece, igual tomamos los valores de x mayores iguales a 1 desde ese Mayores o intervalo. iguales a 1. Ajá. Ya, gracias. Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuidadito con hacer evaluación del infinito. Cuidadito, eso sí, ya han hecho varias veces. Si no recuerdan que es una integral impropia, irán a recordar, irán a leer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Mediante un límite, n tendiendo al infinito, de la integral de 1 hasta n de x, pongamos menos 2 de x, ¿sí? Pero esta es la forma, cuidadito con ponerme evaluado desde 1 hasta infinito. Ahí sí que les pongo directamente 0, no veo si es que han hecho bien el proceso de alguna otra cosa. Yo viendo esto es un calambre al ojo y esto es 0, ¿ok? Listo, avisados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Simplemente sería el límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto? De x menos 1 sobre menos 1. Esto sí evaluado de 1 hasta f. Entonces, lo que nos queda es el límite de n tendiendo al infinito, ¿no es cierto? De menos 1 sobre n más 1. Esto tiende a 0, por lo tanto, esto es igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucedió? No sé si se dieron cuenta cuando se hizo el análisis. Cuando converge la integral impropia, ¿no es cierto? Cuando converge la integral impropia, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿qué es lo que sucede a la final? Está Tenemos acotado por nosotros un arriba. M, tenemos un L. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para decir a qué converge, cuál es la cota superior. Tendrán que ustedes decir lo siguiente. Converge a 1, ¿verdad? ¿Cuál es el primer término de esta serie? ¿Cuál es el f de 1? Es 1. Entonces, ustedes dicen, sí, la serie converge, ¿no es cierto? Perdón, la integral impropia converge y converge a 1. Entonces, la serie converge, esta serie n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, esta converge a un valor menor a 2. ¿Por qué menor a 2? Porque esto es L y este es f de 1. Entonces, este más este, tenemos nosotros esto de aquí. Y la serie converge a un valor menor a este de aquí. Es decir, al valor al cual converge la integral impropia más el primer término de la serie. ¿Sí? Y entonces la serie converge a valores menores
a este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tuvimos aquí es que sabemos que converge y converge a valores menores a 2. Es decir, no es como la serie geométrica o la telescópica que les decía, converge a tal valor. Aquí dice, converge a valores menores. Es decir, no les da un valor exacto, les dice sí, que converge, pero algún valor menor a ese. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Se acuerdan que nosotros, al momento que estábamos viendo si converge o a qué valor sigue creciendo la serie, ¿se acuerdan que seguía incrementándose 1.62, 1.63, 1.64? Lo que nos está diciendo es que no va a llegar a valor de 2, pero que se va a mantener. Entonces, lo que a nosotros nos da en este momento, podemos decir, está entre 1.63 y 2, el valor al cual converge realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros lo que ya sabemos realmente es que converge. Específicamente no sabemos a qué valor mismo o cuál es la suma exacta de la serie, pero al menos sabemos que converge. Y es lo más importante en un criterio o en series infinitas, saber si converge o diverge. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Ingeniero, ¿por Sí, qué era valor menor a 2? Y ahí sería f de 1 más L, ¿no es cierto? Y sí, es ahí. L más F de 1. Eso era M. Entonces, ¿el L qué es? El valor de la integral impropia. Y el F de 1 es el primer término de la serie. Por lo tanto, el 2 sería el M. Y recuerden que solamente cuando converge, van a decir que converge a un valor menor al M. Entonces, en este caso, el valor M es el 2. Ya, ¿Sí? gracias. Ingeniero, una consulta. En caso de que la serie comenzara desde n igual a 2, igual se sumarán los dos primeros términos. Desde N igual a 2. Ajá. Dependiendo, déjeme ver si solamente si el n igual a 1 causara, como es, problemas, ¿no es cierto?, de continuidad con el n igual a 1. Entonces, sí, debería tomar un término adicional. Ya, Porque está ingeniero. tomando la integral desde n igual a 2. Es decir, está olvidando del primer término, del n igual a 2. Es decir, usted hace la integral aquí y hace desde 2 hasta infinito. Entonces, lo que no está tomándole aquí, ¿qué es? El f de 2. ¿Sí? ¿Y Sí, dónde lo recupera? Lo recupera al acá. final. Ujú. Ya, listo. Muchas gracias. Listo. Bien, como les había comentado, Recording ciertos stopped. minutos antes deberíamos terminar, justo 5 minutos antes. Bien, por hoy lo dejaríamos ahí. La próxima clase veríamos un poco de estimaciones y adicional a eso ya veríamos el criterio se me va el criterio de comparación, ¿sí? Que ya es un poco conocido por ustedes, ya que se les dio convergencia, ¿no es cierto?, de integrales impropias en cálculo en una variable. Listo. Que tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana. Inge, Sí, disculpe, dígame. Sí, dígame. una cuestión. Yo soy del grupo 2 de los días miércoles del APE y ¿Ya? no me permitió subir el trabajo en grupo. ¿Ya? Me Envíenme el sale correo. que Eso también le ya, iba a decir yo, ingeniero. Sí, ya, envíenme el correo, no hay problema. Ya voy a arreglar esos, que como ustedes están incluidos en otros grupos, entonces tengo que arreglar yo directamente en el virtual. Me hacen ya, acuerdos gracias. también para hacer el fin de semana. ¿De acuerdo? Ya. Listo, gracias, ingeniero. Pasen bien. Un Profe, buen fin de disculpe, semana. Gracias, ingeniero. Hasta profe, luego. Sí, sí, dígame. Dígame. yo tuve un problema de la conexión en la mañana. Estuve toda la mañana sin internet y me llegó más o menos a las 8, no sé, ahí sí, tal vez como cuando me conecté. Si me podría ayudar, por favor, con la grabación de la clase. Ya veremos, ya veremos. Es que Tranquilo. profe, me quedé con la clase a media, solo avancé, o sea, escuché la mitad. Listo, ya veremos, ya veremos. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos. Pase bien, hasta luego.